Señor, permite que hoy tu palabra sea recibida en nuestros corazones. Gracias por la oportunidad de servirte y de honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cada año nosotros compartimos una serie que busca contestar la pregunta: ¿cómo se ve el ser un aprendiz de Jesús en medio de nuestro contexto cultural? En medio de lo que está diciendo la cultura. Y esto que nosotros estamos tratando de hacer es parte de lo que los discípulos han tenido que hacer desde siempre. Esto que estamos experimentando no es nuevo. Xavier, sé que le pusiste alguito ahí, pero no te preocupes, es mejor sin eso. Gracias. Yo amo a esta gente que se esfuerza a dar el máximo. Gracias, muchachos. Muy bien. En Judas, capítulo 1, encontramos lo siguiente, y por ahí quiero comenzar. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe que se les fue encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Y miren lo que dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Pero ustedes, queridos hermanos, miren qué lindo, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a vida eterna. Así que desde el principio estamos siendo instruidos en luchar vigorosamente por la fe que se nos fue encomendada. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante las últimas 4 semanas. Hemos puesto 4 cimientos. A manera de repaso rápido, el primero, que Jesús es el creador del universo, Dios mismo hecho carne. La cultura le encanta que nosotros hablemos de potencial, pero nosotros tenemos que decir que antes de hablar de potencial tenemos que hablar del pecado que destruye nuestro potencial. En el cimiento 3 aprendimos que aunque la cultura dice que no podemos juzgar a nadie, la Escritura nos enseña que debemos aprender a juzgar entre el bien y el mal. Y el cimiento número 4 es que aunque la cultura dice que no importa lo que tú crees, lo importante es cómo tú tratas a las personas, lo que Jesús enseña es que a Dios le importa lo que crees y lo que haces. Y hoy vamos a atender el pensamiento cultural que dice que el cristianismo es para personas que no son inteligentes. Porque eso es lo que dice nuestra cultura. Que los cristianos son personas ignorantes, poco educadas, anticiencia, que no creemos ni en los dinosaurios. Que nuestra fe es ciega, que es irracional, que es una fe que no requiere del uso de nuestro intelecto. Que el cristianismo es para personas que no son inteligentes. Y a eso nosotros contestamos lo siguiente: no hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios. No hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios. Y por eso el cimiento número 5 es que debemos buscar entender nuestra fe de manera racional. Nosotros debemos buscar entender nuestra fe, entrar en ese ejercicio de nuestro intelecto. Preparándonos para este mensaje, el pastor Gino nos decía y me decía que él recuerda la primera vez que él se encontró con esta escritura, Primera de Pedro 3:15, que dice: más bien,
Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Y él decía, John, la primera vez que yo me encontré con esa escritura, yo me di cuenta que yo no estaba listo para poder compartir con alguien por qué yo creo lo que creo. Que yo no tenía claro, que no podía dar una razón acerca de mi esperanza. Y yo me pregunto cuántos de ustedes se sienten en ese mismo espacio. Nosotros debemos buscar entender nuestra fe. Pero cuando hablamos de fe, ¿qué es la fe? Porque en ocasiones usamos la fe o la palabra fe en la Biblia para definir el medio por el cual obtenemos salvación. En otras veces se usa para describir la certeza y la convicción que tenemos en Jesús, y a eso le llamamos fe. Y en otros casos, fe se refiere al fundamento sobre el cual debemos edificar nuestras vidas. Y de esa fe es que estamos hablando en este mensaje. Pero no podemos edificar sobre lo que no entendemos. Y por eso hoy vamos a comenzar leyendo un relato en las Escrituras que nos muestra claramente la importancia de conocer y comprender lo que creemos. ¿Ok? Por aquí vamos a comenzar hablando sobre la importancia de conocer y comprender lo que creemos. Vamos a Hechos capítulo 8 y vamos a leer este relato. Dice así: un ángel del Señor dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Miren la pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? El verso 31, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. ¿De quién él estaba leyendo? Acerca de Jesús. Era una profecía de Cristo. Entonces dice, dígame usted por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Por qué esta historia es importante? Ayer 35 de ustedes decidieron bautizarse, pero decidieron hacerlo con conocimiento, decidieron hacerlo porque entendieron lo que Jesús significaba para ustedes y el llamado y la invitación que Él les estaba haciendo. Porque entender es crucial para nosotros poder experimentar la vida cristiana como enseña las Escrituras. Sin embargo, esto me lleva a pensar que hay personas que en ocasiones asisten a la iglesia, pero solo buscan una experiencia o un consejo para sostenerse en medio de la semana. Y aunque posiblemente esa es la forma en la que todos nosotros comenzamos en nuestra
relación y nuestro caminar de fe, nosotros no podemos quedarnos en ese estado superficial de una experiencia sin entender por nosotros mismos. Así que vamos a hablar ahora de la relación que existe entre comprender la fe y la transformación de nuestras vidas. Esta es la pregunta: ¿será posible que tú no hayas experimentado una mayor transformación porque no sabes ni tan siquiera que existe una mayor transformación para ti? ¿Será posible? Quizás una de las parábolas más famosas que Jesús enseñó es la parábola del sembrador. Y nosotros la vamos a leer un momento porque, de acuerdo al relato, la predicación del Evangelio es como una semilla que cae en diferentes terrenos. ¿Alguna vez has escuchado esa parábola? Es como una semilla que cae en diferentes terrenos y en diferentes tipos de corazones. Los terrenos representan nuestros corazones y esos corazones reaccionan diferente a esa semilla o a esa palabra. Vamos a leerla en Mateo 13, 18, 23, cuando Jesús está explicando el significado de la parábola. Dice: ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y no la entiende. Miren eso. El que la escucha pero no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida, ¿qué dice ahí? Se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, vamos a ver esto, este es el que oye la palabra y la entiende. Este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. La parábola lo deja bien claro. Entender el Evangelio es esencial para experimentar los frutos, la transformación, para poder vivir lo que escuchamos constantemente, que el Evangelio hace en nuestras vidas. Tiene que ocurrir un ejercicio intelectual de nuestra parte, en la que el Espíritu Santo hace una obra, pero nuestro cerebro fue dado por Dios con un propósito. Dile al que está a tu lado: nos toca pensar. Nos toca pensar. Nos toca entender. Lo que nos lleva finalmente a lo que sucede con el pecado en nuestra vida cuando comprendemos la fe. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con el pecado cuando comprendemos, y también vamos a mirar qué pasa cuando no comprendemos, porque es bastante sencillo. Donde no hay una comprensión sólida del Evangelio, va a haber una fe superficial, vacía y dominada por el pecado. Esa es la razón por la que hay algunos seguidores de Jesús que sus vidas todavía son dominadas por el pecado. Es porque existe una fe posiblemente vacía y superficial, porque hay todavía una ignorancia en esa área de su vida. Y esto nos pasa a todos. Miren, ¿cómo le dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo, verso 12? Dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor,
pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pablo está diciendo, antes de yo poder entender, en mi ignorancia, yo era un insolente, yo era un incrédulo, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor. Y ese es un retrato de nuestras vidas cuando estamos en desconocimiento. Es interesante porque posiblemente hay una área específicamente en tu vida de pecado y en mi vida en la que estamos luchando. Cuando hay una área en la que estamos luchando, el llamado que nos está haciendo el Señor es que nosotros busquemos en su escritura, en su palabra y en su enseñanza, qué Él tiene que decir específicamente sobre esa área con la que nosotros estamos luchando, sobre esa área con la que nosotros estamos batallando, porque puede ser que la única razón por la que no hemos tenido victoria es porque tenemos ignorancia de lo que Él dice y de lo que Él enseñó en esa área. Es por eso que nuestra mente es importante. Incluso la semana pasada leímos que Pablo nos animaba a presentar nuestros cuerpos. Miren lo que dice Romanos 12:1, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Y quiere decir que nosotros nos acercamos a Dios, pero no lo hacemos sin utilizar nuestra mente. Nosotros nos acercamos y hay un ejercicio racional. La adoración verdadera debe ser un acto inteligente. Algunos dicen, Jonathan, pero es que no se supone que yo me acerque a Dios con una fe ciega, con una fe que no pregunta. Se supone que nos acerquemos a Dios con fe, porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no significa que nuestra fe es una fe ciega que no requiere de nuestra mente y que es un acto que se da aparte del ejercicio de nuestra inteligencia. Dios quiere literalmente transformar también la forma en la que pensamos, nuestra mente. Y por eso el cimiento 5 es que debemos buscar entender nuestra fe de manera racional. Una vez más, no hay nada más inteligente que hacer la voluntad del Señor. Nosotros hemos estado leyendo en Marcos 12 lo que Jesús dijo cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Él dice, ¿ustedes quieren saber cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué dice ahí? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Para yo amar bien a mi prójimo, tengo que primero amarlo con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Yo le doy gracias al Señor porque cada día más yo veo discípulos que están entendiendo el Evangelio y aplicándolo a su diario vivir. Esto es lo que sucede. Cuando tú entiendes el Evangelio de forma personal, entonces entiendes cómo ponerlo en práctica en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu universidad. ¿Y cuál es el Evangelio que hemos recibido y hemos escuchado? Que Dios nos amó y nos creó, pero que el pecado
nos separó de Dios. Pero que Él no nos dejó lejos de Él, sino que Él se hizo hombre y entregó su vida para reconectarnos, reconciliarnos con Dios. Y que todo aquel, no que sea perfecto, sino que crea. Y creer tiene la connotación de ser un aprendiz y de dejarse transformar por el Señor. Y creer tiene la connotación de algo que pasa en nuestro espíritu, en nuestra mente, y que afecta nuestras acciones. Creer tiene que ver no solo con el acto acá arriba, sino con el acto aquí que va al corazón y que entonces se refleja en un discipulado diario. Y que cuando nosotros caminamos de esa forma, nosotros vamos a comenzar a experimentar de este lado de la eternidad lo que es vivir cerca de Dios, lo que es ser un hijo y una hija de Dios perdonado. Y eso quiere decir, no que la tenemos cuadrada, pero quiere decir que vamos a saber aplicar el Evangelio a cada situación de nuestra vida. Y que ninguno de nosotros merecía el perdón de Dios. Y como yo no merecía el perdón de Dios, y Dios no se empeñó en tener la razón conmigo, cuando de momento yo veo a alguien que yo pienso que tengo la razón y que él está mal, aprendo que el Evangelio me dice que yo tengo que perdonarlo como fui perdonado. Y empiezo a aplicar el perdón de Dios como lo recibí, lo entendí. Y cuando entendemos el Evangelio nos damos cuenta que el Evangelio pide unas cosas de nosotros que no hay forma que nosotros la hagamos separados de Dios. Pero Él dijo, separados de mí, ustedes no van a poder hacer nada de lo que yo les estoy enseñando. Porque se requiere estar en una unión amorosa con Dios para perdonar como Él perdona. Para entregar nuestras vidas a su servicio. Para saber que lo más importante de nuestras vidas no es lo que tenemos, sino quiénes somos. Y para poner las cosas en orden. Y para darse cita un domingo bajo la tormenta, escuchar la Escritura y a servirle a los niños. Cuando entendemos el Evangelio, empezamos a traducir eso a todas las áreas de nuestra vida. Una de las cosas que más nos llenó de orgullo ayer es cuando Elaine, una de nuestras líderes de Marazul Kids, de profesión patóloga del habla, comienza a hablarle a todas estas iglesias que se dieron cita de un ministerio o de una forma de servirle a los niños aquí en Marazul Kids llamado Marazul Kids Accesible, en la que intencionalmente nosotros hemos comenzado desde hace un año a caminar con padres que tienen hijos con diferentes diagnósticos, hijos autistas, hijos con diferentes retos y diagnósticos de diversidad. Y estos padres, algunos de ellos hablaron ayer diciendo, es la primera experiencia que tengo de ir a la iglesia y gracias, nos decían gracias porque, y nos dieran el espacio de participar de la comunidad, ha hecho toda la diferencia. Esas cosas que nosotros las hacemos no porque somos super personas, las hacemos porque sabemos que es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Que se trata de cómo hacemos que la mayoría de las personas puedan tener el conocimiento del amor de Dios y puedan escuchar la palabra que los llene y los transforme. Y nos sentimos tan orgullosos de cada uno de esos maestros de Marazul Kids y de aquellos que las próximas semanas se van a involucrar en salir a esta comunidad para llevarle almuerzos y llevarle la invitación al campamento, porque vamos en busca de todos los niños que estén alrededor de esta comunidad
para que vengan al campamento. Y eso lo vamos a hacer sacrificadamente, como siempre. Vamos a salir de nuestra comunidad, vamos a dejar nuestra comodidad para ir a la comunidad y decirle, aquí estamos, con el propósito de que ellos sean amados y de que puedan entender, cuál es el mensaje del Evangelio. Y si hay alguien aquí que hoy llegó y pensaba que el cristianismo es para personas que no son inteligentes, pero te diste la oportunidad para ver, yo quiero decirte que no hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios. Y lo que tú debes entender es que tú no llegaste aquí por casualidad. Es que detrás de la invitación, detrás del Facebook post que viste, detrás de la persona que te invitó, está el deseo del Creador del universo de dejarte saber cuánto te ama y que no estás solo y que no tienes que vivir en tu trabajo, en tu relación, separado de Él. Y si llegaste a este lugar, has escuchado el Evangelio y es una invitación para responder. Así que a mí me encantaría responder juntos. Siempre lo hacemos, le damos la oportunidad a la comunidad de responder en oración, responder a este llamado y permitir que el Señor haga lo que ha estado haciendo desde el principio hasta el final. ¿Qué tal si te pones de pie ahí conmigo y abres tu corazón? Y mientras escuchas la letra de esta canción, yo te voy a invitar a responder. Quizás la transformación no ha ocurrido porque no has entendido, pero el Espíritu quiere hacerte entender. Estoy seguro que quiere darte sabiduría. La palabra dice que si hay alguien que está falto de sabiduría, que se la pida al Señor, quien la da en abundancia. ¿Tú sabes cuántas veces yo he tenido que ir a pedir sabiduría? Porque esto no es una cosa de una sola vez, es una cosa de todos los días. Pero si hay alguien hoy que necesita responder, deja que estas palabras ministren tu vida. Y este espacio aquí al frente está abierto para líderes orar junto a ti y orar contigo. Amén. Quieto en tu presencia,